Jesús. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 16 en adelante. Gloria sea al nombre de Jesús. Cuando todos lo tengamos, me dice amén. Amén. Evangelio de Juan, capítulo 19, el verso 16 hasta el verso 30 vamos a estar leyendo, así que ahí tenemos algo para compartir o para iniciar en esta mañana. Si usted lo tiene una vez más, dígame amén. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Leemos la escritura en el nombre de Jesús. Amén. Así que entonces lo entregó a ellos para que fuese crucificado. Está hablando de nuestro Señor Jesucristo. Tomaron pues a Jesús y le llevaron. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo, Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado, y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Y muchos de los judíos leyeron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los judíos, sino que él dijo: yo soy Rey de los judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito, he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba abajo. Entonces dijeron entre sí: no la partamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y así lo hicieron los soldados. Estaban juntos a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he aquí, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese: tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Verso 30 y último. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Ayúdame a orar. Padre amado, gracias te damos en esta mañana por toda tu misericordia. Una vez más, Señor, danos esa dirección para poder compartir el consejo de tu palabra. En el nombre poderoso de Jesús, en esta mañana reconocemos el sacrificio que usted llevó a cabo, Señor, en ese madero. En el nombre poderoso de Jesús, quédate con nosotros hasta el final, Señor, porque te necesitamos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Puede sentarse diciendo: en el nombre de Jesús. Aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Bueno, retomando estos versículos, es un poco más largo de lo acostumbrado, pero para que podamos tener un poco más de perspectiva de lo que estamos hablando en esta mañana. Y yo sé que esta historia la encontramos también en el Evangelio de Mateo, en el Evangelio de Marcos y por supuesto en el Evangelio según Lucas y por supuesto en Juan, que acabamos de leer. Así que quiero traer un título, hermanos, para que compartamos, porque yo sé que todos conocemos acerca del sacrificio de la cruz del Calvario, y todos de alguna manera sabemos que hay grandes promesas, grandes bendiciones, como lo es la salvación y muchas otras cosas más, pero por alguna razón muchas veces como que se nos olvida lo que Cristo Jesús hizo o llevó a cabo en la cruz del Calvario. Y es allí donde traigo el título para esta mañana: la victoria de Jesús. Ese es el título para compartir con nosotros en esta mañana, porque usted y yo, hermanos, somos victoriosos en el nombre precioso del Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos lo creen? Amén.
Estamos hablando de la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es interesante cómo en estos versículos que acabamos de leer, el Señor nos presenta a través de su palabra una perspectiva de cómo sucedieron los acontecimientos previos a la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pero también es algo que nosotros podemos notar y connotar en esta mañana. Es el hecho de que esta palabra, precisamente, que yo cuando estaba leyendo estos versículos me inquietó tanto, y usted lo acaba de leer juntamente conmigo, y es la palabra consumado es. Eso lo repite en el verso 30 cuando el Señor dice: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y de alguna manera, cuando estaba leyendo esta historia, me inquietó tanto esta palabra consumado es, y que creo que en su Biblia puede aparecer con letras mayúsculas o resaltado en color rojo, no sé, pero en mi Biblia aparece con color rojo. Es decir, es de algo de grande valor, de gran importancia, y comencé a buscar un poco más acerca de esto, de qué quería decir la expresión consumado es, porque vemos y acabamos de leer lo que ocurrió en los momentos previos, antes de que llegara el momento en el cual nuestro Señor expirara, es decir, que Él muriera. Y antes que expirar, Él mencionó estas palabras: consumado es. Yo no sé si usted alguna vez lo había leído, o si lo había leído no le había prestado atención, no lo sé, pero déjame por algunos minutos explicar un poco acerca de lo que el Señor estaba mencionando con esas palabras, que posiblemente podrán ser otras palabras más, palabras sencillas, comunes, pero cuando investigamos un poco más de esto nos damos cuenta que es algo poderoso para cada uno de nosotros. Consumado es. ¿Qué quiere decir consumado? Bueno, vamos a utilizar el diccionario, y déjame darte algunas definiciones de lo que el diccionario nos dice lo que significa consumado es. La primera definición dice que consumado se asocia a ejecutar o terminar un proceso, una acción, etc. También dice que si bien esta palabra cuenta con sinónimos tales como cumplir, complementar, finalizar, concluir, además del ya mencionado terminar. Es decir, ninguno parece aportar una matiz tan concluyente, valga la palabra, que expresa el paso de una nueva etapa o de una manera definitiva o una consecución de una cosa para colocarse o alcanzar una meta muy ansiada. La segunda definición, que es una que me impactó mucho más, y yo creo que a usted le va a impactar en esta mañana, es que consumado, dice el diccionario, que es cuando se ha realizado por completo, cuando una obra se ha complementado, se ha completado de una manera, valga la redundancia, completamente, y que ha sido realizado con perfección. Note, cuando una obra se ha realizado, cuando algo se ha llevado a cabo de una manera completamente, pero no se ha realizado de una manera sencilla, sino de una manera perfecta, es decir, ha triunfado porque hay un actor o un ente que ha sido involucrado, y por lo tanto aquello ha sido consumado. Estamos hablando en esta mañana, hermano, de la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo el mundo habla de la muerte de Cristo Jesús en la cruz, pero déjame decirte que pocos son los que realmente recalcan y enfatizan que en esa muerte hay una victoria. Algo poderoso ocurrió, y ese algo poderoso nos involucra a cada uno de nosotros y por supuesto a toda la humanidad. Concepto número 3 dice que la palabra consumado se aplica con intensidad o como un intensificador a una cualidad o a una persona que posee, e indica que dicha cualidad está en su máximo grado de expresión. Es decir, la palabra consumado, en pocas palabras, está diciendo que solamente la puede realizar alguien que está previamente
realmente ha sido demandado. Cuando nosotros revisamos la palabra de Dios, nos damos cuenta que la ley era muy dura. Nadie la podía cumplir. Nadie en esta tierra la podía cumplir porque las exigencias eran muy elevadas. La palabra de Dios enseña que así como el pecado entró por un hombre, también por un hombre llamado Cristo Jesús vino la salvación para cada uno de nosotros, porque nadie era capaz de presentarse como un cordero, como un holocausto, como un sacrificio, como nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Era necesario que alguien que fuera perfecto, alguien que no estuviera lleno de maldad ni de pecado, alguien que estuviera una conciencia limpia, se presentara para expresar la máxima, valga la redundancia, expresión. Y eso es nuestro Señor. Llevó a cabo el sacrificio único y perfecto. Ninguno de nosotros lo podía hacer, solo el Señor y Salvador Jesucristo. Por eso Jesucristo es nuestro Rey vencedor. Él es la victoria. Por eso los apóstoles, por eso la iglesia continuamente pasaba motivando a toda la iglesia y nos ha dejado palabra para nosotros hoy en día, para que nos demos cuenta que con Cristo Jesús somos más que vencedores. Todo lo puedo en Cristo porque Él me fortalece, oh mi hermano. Y ese versículo lo vamos a lograr entender cuando entendamos lo que Cristo Jesús llevó a cabo en ese madero. Cuando entendemos lo que el Señor llevó a cabo en ese madero, entonces vamos a cantar, vamos a darle alabanza, vamos a danzar, vamos a hacer todo lo necesario para glorificar y exaltar el nombre del Señor. Jesús, hermano, hermana, venció no solo la muerte, sino que también derrotó a Satanás, el diablo, venció también el pecado, nos dio la salvación, y con su victoria a cada uno de nosotros tenemos salvación, tenemos vida y vida en abundancia en esta mañana. Todo el mundo habla del sacrificio de la cruz del Calvario, pero a la mayoría se le olvida que ese sacrificio es una victoria para cada uno de nosotros. Es una victoria. En cierta ocasión estaba viendo un testimonio de una persona que fue brujo o satanista, y dice que él precisamente les ayudaba a aquellos sus discípulos que los estaban allí, pues valga la redundancia, discipulando para que fueran brujos, satanistas y se dedicaran a hacer todo lo malo. Y dice que ellos de alguna manera le inculcaban a la gente, cuando hablan del Señor Jesucristo, que ellos incluso lo llaman el muñeco de la cruz. Esa es una forma despectiva que ellos se refieren a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y la versión que ellos tienen es que Cristo Jesús fue derrotado en la cruz del Calvario, pero eso no es lo que dice la Biblia, eso no es lo que dice la palabra de Dios. La palabra de Dios dice que en la cruz del Calvario el Señor Jesús, si bien es cierto, murió, pero con esa muerte nos dio la victoria a cada uno de nosotros. Somos más que vencedores, hermanos. Cuando se encuentre pasando por pruebas, por tribulaciones, por situaciones duras y difíciles, clame el nombre del Señor, clame el sacrificio de la cruz del Calvario sobre su vida, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Y ahí quiero entretenerme en esta mañana, en la victoria de Jesús. Porque en ese sacrificio, hermanos, como dije hace un momento, no solo encontramos la victoria sobre la muerte, sobre el pecado, sobre Satanás, el diablo, sino que encontramos tantas y tantas promesas. Y quiero mencionarte alguna de ellas esta mañana. Vaya conmigo a primera carta a los Corintios, en el capítulo 15, el verso 55 en adelante. Primera promesa que podemos encontrar con la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesucristo venció la muerte. Gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. 1 Corintios capítulo 15, el verso 55 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén.
Gloria sea el nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 15, el verso 55 en adelante. La escritura dice: ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Una vez más, el verso 57. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, hermanos, venció la muerte. Comúnmente la gente dice: bueno, todo tiene solución menos la muerte. Así dice la gente. Y yo hasta muchas veces yo lo he repetido, y la gente allá afuera comúnmente lo menciona. Dice: no, pues todo tiene solución menos la muerte. Pero déjame decirte que para nosotros, diga conmigo, nosotros los hijos de Dios, ese dicho no tiene cabida para nosotros. Porque nosotros sabemos que si morimos, morimos para Cristo Jesús. Y si vivimos, también vivimos para nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y sea que muramos en donde quiera que nos hayan enterrado, nos hayan cremado, lo que sea, de allí nos va a levantar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, puesto que Él es nuestro Dios. Jesús nos da la victoria a través de su muerte en la cruz. Cuando Cristo Jesús murió en la cruz, hermanos, y resucitó, Él destruyó la muerte, destruyó aquel enemigo que es temido por muchos de la humanidad. Estoy hablando de la muerte, pues el aguijón de la muerte sigue estando presente aún para cada uno de nosotros. Pero nosotros ya no tenemos miedo. Nosotros ahora estamos confiados. Nosotros ahora tenemos la victoria en Cristo Jesús, nuestro Salvador. Aleluya. Vaya conmigo al libro de Oseas capítulo 13, el verso 14. Aleluya. Oseas capítulo 13, el verso 14. Jesucristo venció la muerte. Aleluya. Por eso es que el apóstol Pablo lo podía decir con toda confianza: con Cristo estoy crucificado. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? Aleluya. Porque nosotros ya no nos afecta la muerte. Si bien es cierto, nuestro cuerpo físico puede ser afectado, pero no vamos a ir a la condenación, sino que seremos despertados para irnos con nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Oseas capítulo 13, el verso 14. Si usted lo tiene, me dice amén. Mire la palabra del Señor: de la mano del Seol los redimiré. Esta es una promesa que el Señor dio en el Antiguo Testamento. De la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Dice así su Biblia: los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción. Oh Seol, la compasión será escondida de mi vista. Oh hermano, dígame, la muerte no pudo retener al Señor Jesucristo. ¿Y sabe por qué no lo pudo retener? Porque no había pecado en el Señor Jesucristo. Cuando alguien ha pecado, entonces la muerte sí puede tener cabida y retener a esa persona. Pero cuando hay alguien que se presenta ante la muerte sin pecado, no puede hacer nada. Por eso es que todo cristiano que muere, tenemos esperanza, y la palabra de Dios está llena de versículos y promesas para que cada uno de nosotros podamos esperar confiadamente en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por eso es que cuando un hijo o una hija de Dios fallece, en vez de estar triste, hacemos fiesta. Amén. Cuando un hijo o una hija de Dios muere, nosotros nos ponemos contentos, cantamos alabanza, glorificamos al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que esa persona ha muerto en Cristo Jesús. Sabemos que la muerte no lo va a retener. Lo va a retener por algún tiempo, pero no para que pase a una eternidad de condenación, sino para que pase delante de la presencia de nuestro Dios. Oh hermano, estoy hablando en esta mañana de la victoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Tú y yo somos victoriosos en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con Él lo podemos todo.
reconocer. ¿Sabe que la gente allá afuera le tiene miedo a la muerte? Yo era uno de ellos. Yo le tenía miedo a la muerte antes de venir a los pies de Cristo. Ahora, gozo me da, alegría. Digo yo, bueno, ya se acabó todo acá, feliz de la vida. Me siento contento, incluso a veces hasta he orado y le digo, Señor, llévame, ya no quiero estar acá. Gloria sea el nombre de Jesús. No nos sentimos tristes, no nos sentimos mal, no estamos, ay, que no sé qué. No. Al contrario, estamos contentos porque la palabra de Dios dice, sorbida es la muerte, porque Cristo Jesús la venció. Cristo Jesús derrotó la muerte. Oh, mi hermano, tú y yo somos parte de la iglesia, somos parte del rebaño de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Conmigo a Colosenses capítulo 2, el verso 14. Gloria sea al nombre de Jesús. Colosenses capítulo 2, el verso 14. Aleluya. Número 2. Jesucristo venció el pecado. Aleluya. Colosenses capítulo 2, el verso 14. Jesucristo venció el pecado. Si usted lo tiene, me dice amén. La escritura dice anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. Diga nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Una vez más, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Según la ley de cada ser humano le debemos mucho a Dios, pues le hemos fallado, hemos quebrantado sus mandamientos, sus decretos, pues nunca ninguno de nosotros podemos alcanzar o llegar según las exigencias de nuestro Dios, que es un Dios justo. Pero Cristo Jesús, a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, Él no solamente cumplió toda escritura o la ley o Torah, como le quieran llamar, sino que Él dijo, consumado es. Él llevó sobre su cuerpo todas las maldiciones, todo el pecado, para que todas las exigencias que estaba requiriéndose según la ley fueran cumplidas en Cristo Jesús, y a través de ese sacrificio toda la humanidad pudiéramos alcanzar gracia y misericordia. Por lo tanto, Cristo venció el pecado y el pecado no se pudo enseñorear de Él. Por lo tanto, el pecado no puede enseñorearse también de cada uno de nosotros. Cristo Jesús quitó, Él anuló el acta de los decretos que estaba en contra de cada uno de nosotros. Amén. Y la clavó en la cruz del Calvario. Éramos buscados por el FBI, éramos buscados por la CIA, porque éramos pecadores, estábamos sucios, estábamos inmundos, pero el Señor Jesucristo quitó todo ese récord, quitó toda esa cantidad de pecado, de maldades, las quitó y las clavó en la cruz del Calvario. El Señor dijo, yo muero por Rodolfo, yo muero por Yuleni, yo muero por Francisco, yo muero por cada uno de nosotros, hermano. El Señor tomó nuestro lugar, y a través de ese sacrificio en la cruz del Calvario, cada uno de nosotros que venimos a sus pies, cada uno de nosotros que tenemos nuestra mirada, nuestra fe puesta en el Señor, recibimos gracia y misericordia. A través de la muerte del Señor Jesucristo, Él venció no solamente la muerte, sino también venció el pecado. Por eso el apóstol Pablo decía con toda confianza, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Para aquellos que hemos recibido al Señor Jesucristo en nuestra vida, para aquellos que no hemos arrepentido, para aquellos que hemos decidido invocar el nombre de Jesús sobre nuestra vida en las aguas bautismales, ahora viene la gracia, ahora viene la misericordia. Pero para aquellos que han rechazado al Señor Jesucristo, todavía siguen en su misma situación,
salvación, pero usted y yo, hermano, somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. No más condenación, no más pecado sobre nuestra vida, porque Cristo nos ha purificado a través de su sangre preciosa. Aleluya. Santo Jesús. Nos ha limpiado, mi hermano. Aleluya. Si yo comenzara a preguntarle en esta mañana, ¿usted se recuerda de cada uno de los pecados que usted cometió antes de venir a los pies de Cristo? Y comenzáramos a escribirlas en un cuaderno, hermanos, la lista sería enorme, la lista sería tremenda, larga, porque nosotros cometimos tanto pecado delante de la presencia del Señor, y el Señor no solamente tomó los nuestros, sino los de toda la humanidad. Él dijo: yo muero por Salomón, yo muero por Flor, yo muero por Ángel, yo muero por René, yo muero por cada uno de ellos, porque a través de ese sacrificio ellos tengan una oportunidad, un chance de venir a mis pies y ser alcanzados para cantar el oportuno socorro. Aleluya. Colosenses capítulo 2, el verso 15, número 3, Jesucristo venció a Satanás el diablo. Colosenses capítulo 2, el verso 15, la palabra de Dios nos dice, si usted lo tiene me dice amén. Amén. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. ¿A dónde? Lo voy a repetir. Y despojando, note, despojando a aquel que tenía el imperio, aquel que se creía dueño de todo. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Desde Génesis capítulo 3, el verso 15 en adelante, donde se le prometió a la humanidad un redentor de la simiente de la mujer, Satanás, el diablo, ha intentado destruir a todo hombre que pudiera cumplir con el propósito o según la promesa que Dios había establecido desde Abel, pasando por José, Moisés, David y hasta el niño Jesús. Satanás, el diablo, ha intentado destruir la simiente que le aplastaría la cabeza, pero hay algo que Satanás, el diablo, no conocía: los planes, los propósitos, el misterio eterno, el plan redentor dado y estipulado por nuestro Dios para rescatar a la humanidad. Un plan maravilloso. Satanás, el diablo, nunca lo entendió, pero a través de esa muerte en la cruz del Calvario, Jesucristo derrotó a Satanás, el diablo. Jesucristo derrotó todo principado, toda potestad, toda hueste de maldad, toda gobernación. Jesucristo los venció, los despojó de toda cosa que ellos tenían. 1 Corintios capítulo 2, el verso 7 y 8, gloria sea al nombre de Jesús. 1 Corintios capítulo 2, el verso 7, aleluya, gloria sea al nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Se recuerda cuando Satanás, el diablo, tentó al Señor Jesucristo y le ofreció todos los reinos de esta tierra y le dijo: a quien quiera yo se los doy? Pues para eso apareció Cristo. Jesús apareció para deshacer las obras del diablo, para vencerlo en la cruz del Calvario. Satanás creía que al matar a Jesucristo todo había acabado. Lo que él no sabía, que a través de esa muerte nuestro Dios nos estaba dando la salvación y estaba venciendo sobre él. Aleluya. 1 Corintios capítulo 2, el verso 7 en adelante. La escritura dice: mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria. Verso 8, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Una vez más, a la que ninguno de los príncipes
de este siglo conoció, porque si la hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Amén. Aleluya. Señor. Es decir, Satanás, el diablo, nunca se imaginó que al crucificar al Señor Jesucristo estaba cavando su propia derrota. Estaba cavando su propia derrota. Por eso trató de matarlo cuanto antes. Se recuerda desde el tiempo antiguo cómo han venido ocurriendo muerte tras muerte, porque Satanás, el diablo, siempre ha tenido en mente esa promesa que el Señor estableció en Génesis 3:15, donde Dios estipuló que de la simiente de la mujer nacería quien aplastaría la cabeza de Satanás, el diablo. Y el diablo es muy astuto en tantas cosas, pero no se contaba o se imaginaba que a través del sacrificio de la cruz del Calvario, me imagino a Satanás, el diablo, cuando el Señor estaba muriendo, cuando el Señor estaba diciendo consumado es, me imagino las huestes espirituales de maldad, los principados, los gobernadores de las tinieblas, riéndose, burlándose. Ja, 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 lo hemos destruido, no pudo hacer más, lo hemos derrotado. Pero nunca se imaginaron que al tercer día nuestro Señor se levantaría de la muerte, aleluya, venciendo todo obstáculo, venciendo cualquier cosa y poniendo en ridículo a Satanás, el diablo. Cristo Jesús, muriendo en la cruz, redimió a la humanidad perdida y Él derrotó, porque si hay una derrota que le duele a Satanás, el diablo, es la muerte en la cruz del Calvario que dio nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Si hay algo que le duele a Satanás, al diablo, y que le recuerden, es que fue derrotado en la cruz del Calvario. Y no solamente él, las potestades y todos los que estaban con él. Satanás, el diablo, pensaba que estaba destruyendo la simiente de la mujer, que le aplastaría la cabeza, pero no se daba cuenta que Jesús lo estaba pisoteando a través del sacrificio de la cruz del Calvario. Al lograr que Jesús fuera condenado en la cruz, en ese momento entró en acción el plan perfecto. El Dios manifestado en carne estaba cumpliendo toda escritura, toda ley, todo mandamiento. Y en ese momento, a través del derramamiento de su sangre, toda la humanidad estaba alcanzando gracia, estaba alcanzando misericordia, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya, mi hermano. La victoria de Jesús nos hace más que vencedores a cada uno de nosotros. La victoria de Jesús, mi hermano. Número 4, vaya conmigo a Isaías capítulo 53, el verso 4. La victoria de Jesús lo es todo para nosotros. Por eso celebramos, por eso le cantamos, por eso le glorificamos. Isaías capítulo 53, verso 4 en adelante. Gloria sea el nombre de Jesús. Señor. Isaías capítulo 53, el verso 4 en adelante. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Amén, amén. Dice la escritura, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Dice así su Biblia. Dice así su Biblia, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Quién? Jesús llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Voy a repetir el verso 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Aleluya.
En la muerte de Jesús en esa cruz, Jesús, punto número 4, venció sobre nuestras enfermedades. Amén. Así es. Nuestra paz, nuestra tranquilidad fue puesta sobre el cuerpo de Jesús. La paga del pecado es muerte, y esa muerte lleva a los hombres por medio de enfermedades o a conseguir enfermedades. Cristo venció cada una de nuestras enfermedades por medio de la victoria en la cruz del Calvario. Nosotros podemos ser sanados, nosotros podemos acercarnos a Jesús en este día y decirle: Padre, perdóname, Padre, sáname, límpiame. Por eso es que Jesús podía hacer y llevar a cabo tantos milagros, porque Él venció sobre toda enfermedad. Aleluya. Santo Jesús. Estamos hablando de la victoria de Jesús, mi hermano. Amén. Amén. Esa victoria es maravillosa, es poderosa. Amén. Oh, mi hermano, cuando conocemos todo esto de la muerte en la cruz del Calvario, yo te aseguro, no te vas a querer ir de la iglesia, vas a querer leer más la palabra, vas a querer ayunar con ganas, vas a querer más congregarte, vas a querer a buscar más de Dios, porque hay gratitud en tu vida, porque hay ese deseo, esa gana en tu corazón, porque a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, tú y yo tenemos entrada a ese trono celestial, tenemos entrada a ese reino celestial. Oh, mi hermano, mi hermana, habrá alguien en esta mañana que pueda decir: Jesús, gracias te doy, gracias por esa muerte, gracias por esa victoria. Aleluya. Póngase en pie en esta mañana, mi hermano. Romanos capítulo 8, el verso 37. Romanos capítulo 8, el verso 37. Gracias. Cuando muchas veces estás pensando: voy o no voy al culto, voy o no voy, es que el agua está fuerte, no, es que mucho sol, no, es que el trabajo, no, es que esto, no, es que lo otro. Pues que porque sencillamente todavía no has logrado entender la victoria de Jesús sobre tu vida. Todavía no has logrado comprender la victoria de Jesús. Jesús llevó a cabo esta victoria y la consiguió para cada uno de nosotros. Ninguno de nosotros tiene que ir y morir, ninguno de nosotros tiene que ir y hacer algún tipo de sacrificio, ninguno de nosotros tiene que enfrentarse a Satanás, el diablo, ninguno de nosotros tiene que ir y buscar la muerte y decirle: ¿dónde estás, oh muerte? No, hermano, ya hubo alguien que consiguió la victoria, ya hubo alguien que lo entregó todo para que nosotros podamos estar delante de Él. Romanos 8:37 en adelante, la escritura dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Verso 38, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Gracias. Aleluya. Gloria a Jesús. Gracias, Jesús. Hermano, tú eres victorioso. Gracias. Amén. Tú eres victorioso. Gracias, Dios. Pero no, créelo de verdad. Tú eres victorioso, mi hermano. Mi hermana, tú eres victoriosa. Porque eres una hija, eres un hijo de Dios. A través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, nosotros tenemos la victoria. Nosotros hemos conseguido tantas y tantas cosas a través de la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Allí donde tú estás, yo quiero que cierres tus ojos. Y no le vamos a pedir al Señor en esta hora. Vamos a darle gracias. A darle gracias por todo su amor, por toda su misericordia, por toda su fidelidad, porque Él nos amó hasta la muerte. Él nos amó, Él nos redimió, Él lo dio todo por ti
y por mí, mi hermano. Si no habías visto